Vamos a tocar un tema que, si bien es muy distinto a lo que el pastor ha estado enseñando, está totalmente relacionada en el sentido de que es totalmente práctica para la vida cristiana. Vamos a hablar en esta mañana acerca del siguiente tema: la importancia de la Biblia y cómo interpretarla. Amén. Tremendo mensaje, la importancia de la Biblia y cómo interpretarla. Y creo que este tema es de vital importancia para cualquier persona que haya propuesto en su corazón seguir los pasos de Cristo en base a las Sagradas Escrituras. Pero antes de empezar, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor en oración. Así que, hermano Pedro, sí, hermano Juan Carlos, perdón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vamos a tu presencia, Señor amado, para que usted, Señor, ponga todas las cosas en orden, Señor, y que su palabra que vamos a oír, Señor, haga vida en nuestros corazones, Señor, y que seamos enseñados por ella, Señor, que podamos aprender acerca de ella y por ella ser formados, Señor, cada día a tu imagen, Señor. Señor, bendice a cada hermano que está en este momento aquí para oír tu palabra, Señor, y para estar delante de ti, Señor, entregando adoración, Señor. Bendice a mi hermano que va a exponer este tema en esta mañana, Señor, y que nuestros corazones estén volcados hacia ti, Señor, nuestros corazones estén sosiegos, Señor, para entender, Señor, y recibir tu eterna palabra en nuestras vidas, Señor. Señor, estamos aquí bajo tu autoridad, Señor. Queremos aprender, queremos seguir adelante, Señor. Queremos seguir siendo nutridos por ti, Señor. Queremos seguir tus pasos, queremos seguirte conociendo, Señor, y entendemos que solo lo podemos hacer a través de tu palabra, la cual oiremos con mucha atención, Señor. Ordena nuestros corazones, Señor, para estar atentos a lo que habla de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bien. La importancia de la Biblia y cómo interpretarla. Voy a dirigirme al pasaje que citó nuestro hermano Félix. Después del himno que entonamos, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 63, el Señor Jesucristo, después de declarar que Él es el pan de vida, el pan que descendió del cielo, y que nadie que no coma su carne y beba su sangre puede tener la vida eterna, el Señor dijo esto a una gran multitud, y la multitud, después de escuchar estas palabras, se fue. ¿Duras esta palabra? ¿Quién la puede comprender? ¿Quién puede llevar tremendas palabras en su mente y vivir de esta manera? Tenemos que comer de la carne de este varón, tenemos que beber de su sangre. No, esto es demasiado para nosotros, y las multitudes se fueron. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: ¿esto os ofende? Versículo 62. Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Las palabras que Dios ha comunicado, las palabras que Dios ha expresado, las palabras que el Señor Jesucristo nos ha entregado son espíritu y son vida, en la medida que sean interpretadas correctamente. Tenemos aquí una gran multitud de judíos que escuchó las palabras del Señor, no entendió lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo y se fueron. Pero hubo un grupo de 12 que más o menos entendió lo que el Señor Jesucristo quería decir y se quedaron junto a Él. Señor, mira, las multitudes se van. Y el Señor le dice: ¿ustedes también se quieren ir con ellos? Señor, ¿a quién iremos? Le dice Pedro: solo tú tienes palabras de vida eterna. Y las palabras del Señor Jesucristo son espíritu y son vida, en la medida que sean interpretadas correctamente. Vemos que para esta gran multitud de judíos, las palabras del Señor Jesucristo tuvieron un efecto de separación, un efecto de división. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él ha venido a traer espada, a traer división. Sí, Señor. Amén. Entonces, entender la palabra de Dios es de vital importancia. ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Qué significa esta palabra interpretar? La palabra interpretar significa descifrar. Si usted conduce un vehículo, usted va por la vía pública y usted se va a encontrar con diferentes señaléticas, con diferentes señales para regir el tránsito. Y usted tiene la tremenda responsabilidad, si está al volante, de poder percibir la señal, interpretarla
y ponerla por obra. Amén. Si usted no interpreta correctamente una señal o una señalética en la vía pública, usted se expone a una tremenda multa o a un horrible accidente y pone en riesgo tanto su vida como la de las personas que lleva en su vehículo. Así de importante es interpretar correctamente las señales del tránsito. Cuando hablamos de interpretar, entonces hablamos de descifrar, pero además la palabra interpretar tiene relación no solamente con saber lo que ese símbolo significa, sino además poder comprender o entender aquello que se está descifrando. Cuando nosotros vamos a la Biblia necesitamos poder leer la palabra de Dios, pero no solamente poder leerla, porque un niño puede leer la Biblia. Necesitamos poder entender lo que el texto está diciendo. ¿Qué significa? Después de leer un pasaje bíblico, nosotros necesitamos poder concebir en nuestra mente una breve, una sencilla explicación del pasaje, y si logramos coincidir con lo que el texto dice, entonces entendimos el texto. Bien. Ahora, no basta solamente con entenderlo, además tenemos que ser capaces de reproducir lo que acabamos de entender. Yo puedo madrugar todas las mañanas de mi vida para leer la Biblia y pasar horas y horas en la lectura de la palabra de Dios, pero si yo no soy capaz de comunicar ese mensaje a mi esposa y a mi hija, de nada vale haber leído tanto si no logré comprenderlo, si no logré reproducirlo. El apóstol Pablo decía a Timoteo, ejercítate para la piedad. No solamente necesitamos leer Biblia y aumentar de peso espiritualmente y nunca ejercitarnos en la piedad. Tenemos que alimentarnos, pero tenemos que ejercitarnos y comunicar lo que leemos en la santa palabra de Dios. Pero no solamente es importante leer, sino entender correctamente lo que se está leyendo. ¿Por qué es importante que un cristiano interprete correctamente la palabra de Dios? Estoy solamente en la introducción. Primero, es importante que usted y yo interpretemos correctamente la palabra de Dios porque Dios desea que conozcamos lo que Él ha dicho. Voy a leer para ustedes el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Yo sé que algunos de ustedes están ahí pensando, ¿dónde está ese versículo que dice eso? Bueno, aquí está. Deuteronomio 29, 29 dice así, este es Moisés hablándole a la nación de Israel antes de que ésta tomara posesión de la tierra que Dios les prometió. Dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, hay cosas, hay verdades, hay realidades que Dios simplemente ha decidido no comunicar. Esas cosas son secretas y le pertenecen a Él. Y de nada sirve que nosotros nos craneemos pensando, tratando de imaginar cosas que Dios no ha dicho. ¿Bien? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. No cuando un hijo cumpla 18 y es libre de hacer lo que quiera con su vida, no, se lo está en la Biblia. Dice para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Decía entonces que las cosas que Dios ha decidido no revelar, no decir, le pertenecen a Él, y ni usted ni yo vamos a invertir muy bien nuestro tiempo tratando de especular las cosas que Dios no ha dicho. Pero hay cosas que Dios sí ha dicho. Hay cosas que Dios sí ha comunicado. Cosas que Dios ha mandado a escribir y que están en la Santa Biblia. Y todas las cosas que están escritas en la Santa Biblia nos han sido entregadas a nosotros y a nuestra descendencia para que la leamos, la entendamos y la pongamos por obra para siempre. Oye, y la salvación, la seguridad de la salvación, no, esos son misterios, eso le corresponde a Dios. No, hermano, si está en la Biblia, se puede leer, se puede estudiar, se puede aprender. Amén. No, y que el reino del norte y el reino del sur y Babilonia, Siria, no, ese problema, no, ese es un misterio de Dios. Eso, nada, no hay quien entienda esas cosas. No, si está en la Biblia es porque Dios lo ha revelado y Dios quiere que lo leamos
que lo entendamos, que lo aprendamos y que lo enseñemos. Así es. Todo lo que está en la palabra de Dios está revelado por Dios. Amén. Y es para nosotros. Amén. Pero esto se lo digo para que ame cada día más ese libro que tiene ahí en sus manos. Amén. Cuando yo me convertí, yo dormía con mi Biblia bajo mi almohada y le daba besitos a mi Biblia. Claro que es la palabra de Dios, sí, es la herencia de Dios para nosotros. Y Dios desea que nosotros aprendamos lo que Él ha revelado. En el ministerio anterior recuerdo que una hermana hablaba con nosotros y nos decía, ella estuvo hospitalizada y ella mandó un mensaje, un WhatsApp a uno de sus hijos, con una serie de instrucciones para que hiciera las cosas del hogar, porque el hogar tiene que seguir funcionando. Y me decía, le mandé mira pastor el mensaje que le mandé a mi hijo, y un texto tremendo. No lo leí entero, obviamente. Y mire lo que me responde mi hijo, y el hijo le respondió al WhatsApp, ya esa madre hospitalizada. Que lata leer algo tan largo. Piensa usted en el corazón de esa madre hospitalizada tratando de darle instrucciones a sus hijos para que el hogar siga funcionando y que un hijo le responda de esa manera. Piensa en el corazón de esa madre. Ahora piensa usted en el corazón de Dios cuando ve a su pueblo que no quiere tomar la Santa Biblia y no quiere estudiarla porque es muy complicado entenderla. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante que un cristiano interprete correctamente la Biblia? Porque Dios desea que conozcamos lo que Él ha dicho. Bien, segunda razón, ¿por qué es importante que un cristiano interprete correctamente la Biblia? Porque de ello depende nuestra vida en la tierra. Sí, Señor. Así de serio es que cada día usted y yo leamos la palabra de Dios y la entendamos correctamente, porque todo lo que nosotros digamos en este mundo depende de cómo interpretemos la Biblia. Ni siquiera tiene que buscarlo. Salmo 119, 105. Lámpara es A mi pie este para y lumbrera mi camino. a mi camino. El mundo entero está en tinieblas. Y la palabra de Dios es la antorcha que ilumina nuestro camino y que nos evita caer en un hoyo, tropezarnos con una piedra, caernos y destrozarnos en el suelo y darnos de cara en el piso. La palabra de Dios es la que nos advierte de peligro. Amén. La palabra de Dios es la que nos conduce en esta vida para saber qué decisiones tomar. Amén. En la palabra de Dios están todas las instrucciones que usted y yo necesitamos para tener un matrimonio saludable. Amén. ¿En serio? Sí, sí. Amén. En la palabra de Dios están todas las instrucciones que necesitamos para saber cómo nosotros educar a nuestros hijos y cómo disciplinarlos. Amén. Están todas las instrucciones para que usted y yo sepamos cómo manejar nuestro dinero. Amén. ¿Qué es lo primero en nuestra vida? ¿Qué es lo segundo? ¿Y qué es lo tercero? Para que nuestra vida sea próspera en el correcto sentido de la palabra, en un sentido espiritual, en un sentido familiar, emocional, incluso financiero. Porque la palabra de Dios no nos convierte en personas que despilfarran y que viven a la deriva. La palabra de Dios nos da sabiduría para conducirnos en esta vida. La palabra de Dios contiene todas las instrucciones que necesitamos para tener una iglesia bíblica. Amén. Amén. Así nadie tiene la necesidad de inventarse nada para que el asunto funcione. Bien, entonces, de ello depende nuestra vida en la tierra. De hecho, el mismo Moisés le dice a la nación de Israel, antes de tomar la tierra que Dios les prometió, ahí en el mismo Deuteronomio 32:47, le dice estas palabras: porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. O sea que en la ley que Dios les reveló estaban incluso las estrategias militares que tenían que llevar a cabo. ¿En serio? Usted que está siguiendo el programa de lectura se va a enterar ahí cómo Dios le dio instrucciones a Moisés, luego a Josué de cómo conquistar la tierra, cómo vencer a los enemigos, cómo distribuir la tierra. Hermanos, y Dios se ocupó de todos los detalles. Amén. Lea Éxodo del 21 al 23, si se pierde el buey de tu prójimo, y hasta para eso Dios le da instrucciones a Israel. Está todo ahí. Tercera razón, ¿por qué es importante que un cristiano interprete correctamente la Biblia? Porque de ello depende no solamente nuestra vida aquí en la tierra, sino que de ello depende nuestra eternidad. Sí, Señor. ¿Usted se acuerda de las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que le estaban escuchando? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Todo lo que nosotros podemos saber acerca de Dios, acerca de la Trinidad, acerca de la eternidad, acerca del perdón de pecados, acerca de la condenación, acerca de la salvación, acerca del nuevo nacimiento, acerca de todo lo que tenga que ver con nuestra salvación y la eternidad, se encuentra en la Santa Biblia, en ninguna otra fuente. Así, Señor, amén. Y si nosotros malinterpretamos lo que la palabra de Dios dice acerca de la salvación, podemos estar involucrados en una secta sin darnos cuenta. Va a llegar gente a su casa, le van a abrir y va a decir, si usted quiere ser salvo, tiene que venir a nuestros estudios bíblicos, a nuestros salones, tiene que tomar estos estudios, porque la Biblia dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así que si quieres ser salvo, tiene que estudiar la palabra de Jehová. Malinterpretan el texto. No entienden lo que la Biblia quiere decir cuando dice esas palabras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ah, pero con obras. Porque si es por pura fe, entonces no tiene chiste. Bueno, malinterpretan lo que la palabra de Dios dice acerca de la salvación. La salvación de nuestras almas es cosa seria, por tanto, la interpretación de la Santa Biblia es un asunto bastante serio también. Amén. Bien. Ahora, si yo termino aquí mi mensaje, lo dejé con una mochila bien pesada y le voy a quitar el sueño. Si yo le hablo de la importancia de la Biblia, pero no le digo cómo tenemos que interpretar la Biblia. Pero no se preocupe porque tengo para usted algunas reglas de interpretación bíblica que quiero compartir en esta mañana. Bien, reglas entonces para interpretar la Santa Biblia. Mi amado hermano, yo le aseguro que si usted... Bueno, yo sé que usted tiene una memoria excelente y todo lo que yo voy a decir usted se lo va a recordar después y lo va a poner por obra durante la semana. Si usted sigue estos principios de interpretación, estas reglas para interpretar la Biblia, yo le aseguro que su vida va a cambiar total y absolutamente. Alguien dijo, mi vida va a cambiar en 360 grados. No, en 360 queda en el mismo lugar. Es en 180. Vamos en una dirección y cambiamos en 180, así que ahora vamos en una dirección contraria. Si usted aplica estos principios de interpretación, su conocimiento de Dios va a crecer de forma que usted no se puede imaginar. La forma en que Dios comenzará a hablar a su vida va a ser tremenda y su vida entera va a ser transformada si usted sigue los consejos y las reglas de interpretación que yo le voy a presentar a continuación. De hecho, si la iglesia evangélica en el día de hoy estudiara esta materia que es interpretación bíblica y todo cristiano sobre la faz de la tierra decidiera poner en práctica correctos principios de interpretación bíblica, debería ser algo bien fuerte. Desaparecerían miles de denominaciones de la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica tiene una característica bien especial. Y es que una iglesia está creciendo de forma saludable, de forma adecuada, y se levanta un grupo de 2 o 3 jóvenes que sacan una nueva interpretación de un pasaje, acusan al pastor de ser un hereje y forman su propia iglesia. Y esa iglesita comienza a crecer y se le vuelve a levantar otro grupo de 2 o 3 jóvenes que dicen lo mismo y la iglesia se sigue desfragmentando hasta el día de hoy. Una vez escuché que en Estados Unidos cada semana o cada mes aparecen 3.000 nuevas denominaciones. Entonces, reglas para interpretar la Biblia. Primero, le voy a compartir una regla general. Bien, y de esta regla general se desprenden todas las otras reglas de interpretación. Ponga atención. Primero, el lector debe permitir que la Biblia diga lo que quiere decir. Esa es la primera regla de interpretación o principio fundamental de interpretación bíblica. Repito. Después de ver. Entonces, primera regla general de interpretación bíblica. El lector debe permitir que la Biblia diga lo que quiere decir. Mis amados hermanos, la Biblia, la santa palabra de Dios, es clara. No hay muchas vueltas que darle. Cuando la Biblia dice algo, simplemente lo dice y no necesita que nosotros le pongamos ni que le quitemos. Porque la Biblia es clara. La Biblia dice que Dios es luz y que su palabra es luz. Usted no puede acercarse a la palabra de Dios pensando que es un libro místico, misterioso, que nunca va a comprender. La Biblia, la palabra de Dios, es tan pero tan clara que hay personas
Hay abuelos que nunca han tomado un curso de interpretación bíblica, que nunca fueron a un seminario bíblico, y lo único que han hecho durante los últimos 50 años de su vida es sentarse en el patio de su casa, tomar su biblita, leerla, y llevan una vida bíblica, saludable, agradable a Dios, y ella gracias delante de los hombres. La palabra de Dios es sumamente clara. Así es, Señor. Además, la palabra de Dios no tiene errores. Entonces, cuando nosotros leemos un pasaje en la Biblia, Dios no necesita que nosotros lo demos vuelta, le cambiemos el significado, porque si la Biblia es clara, entonces ese pasaje que parece ser difícil armoniza perfectamente con el resto de la Biblia. Amén. Porque la Biblia no tiene errores, porque Dios es verdad. Si la Biblia tuviera un error, si tuviera una contradicción, entonces significa que Dios miente o que Dios se equivocó. Por tanto, Dios no sería Dios, tal como la Biblia lo revela. Entonces, si la Biblia es clara y Dios ni la palabra de Dios cometen errores, entonces tenemos que dejar que la Biblia diga lo que ella quiere decir. Porque si nosotros torcemos un pasaje, nos vamos a encontrar con otro que refuerza esta verdad y nos vamos a ver en la obligación de torcer este otro pasaje. La Biblia es clara, no tiene error, y además la Biblia es siempre verdad. Si usted cree eso, entonces tiene que dejar que la Biblia diga lo que ella quiere decir. Dios no nos necesita a nosotros para darle un nuevo significado. La iglesia lleva siendo edificada 2000 años con la misma palabra de Dios. Usted y yo fuimos salvos por la misma palabra de Dios y no necesita que la cambiemos para evangelizar por el mundo ni para agradar más a la iglesia. La Biblia es como es y es perfecta tal cual como está. Entonces, la Biblia no tenemos que suavizarla. Jamás. Hay un pasaje que está ahí en el libro de Nahum. ¿Qué cosa dijo el libro? Nahum. Para los que no sabían, hay un libro de la Biblia que se llama Nahum. Dice ahí Nahum capítulo 1, versículo 2. Ponga atención. Yo nunca he escuchado una predicación sobre esto. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. ¿En serio? ¿Qué dice? Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. No, hermano, es muy duro. No, mejor suavízalo un poquito. Está muy duro para predicar eso en la iglesia. Están los ancianos, los niños, ¿cómo va a predicar algo tan duro? Bueno, si está en la Biblia, tiene que leerse, tiene que interpretarse y tiene que predicarse. Amén. No podemos sacar de la Biblia los pasajes que no nos gustan, los que parecen muy duros. Se dice que un hermano tomó su Biblia y dijo: voy a sacar de la Biblia todos los mensajes que no me gustan. Y empezó a arrancar hoja tras hoja. El pecado entró en la mañana, no, le sacó la hoja. Caín mató, no, muy violento, sacó la hoja. Se quedó con el puro Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Ese fue su camino. Salmo 23. No, a la Biblia no hay que cambiarle nada, no debemos suavizarla, pero tampoco tenemos que alterarla. Así. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:24 que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para todos, y tiene que ser sufrido. No, que se levantan los pastores: no, si los pastores tenemos que ser violentos, agresivos, tenemos que ser dragones del púlpito, echar fuego y condenar a los pecadores, a esos carnales, a esos hijos del diablo, y condenar al infierno. No, si la Biblia dice que el siervo de Dios no tiene que ser contencioso. La Biblia no hay que suavizarla, pero tampoco tiene que ponerle. Si usted va a ser un predicador, si usted va a ser un ministro, tiene que ser un ministro de acuerdo a los principios, a los parámetros que Dios estableció para el ministerio. No se pase de la raya, manténgase en los límites. Porque ese es el diseño que Dios estableció para los ministros. Entonces, a la Biblia no hay que ponerle, tampoco hay que quitarle. Lo que mencionaba adelante, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Amén. Y por hacer una oración. No dice eso la Biblia. La salvación es por gracia, por medio de la fe y por perseverar. No dice eso la Biblia. El ladrón junto a la cruz de Cristo, él no perseveró. Él creyó en Cristo y el Señor le dio la mayor certeza de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. No estoy dando la licencia para que los cristianos no tenemos una vida de desorden. Lo que estoy diciendo es que si la salvación es por gracia, Dios nos preserva por gracia. Amén. Y si usted lleva 10, 20, 30 años en el Evangelio, no es por mérito suyo, es por la obra del Espíritu. Amén. Señor, así es, mi Dios. ¿Se da cuenta que linda la palabra de Dios? Amén. Entonces, no hay que añadirle, ni tampoco hay que quitarle. Cada uno ve como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. No, hermano, no me predique eso. ¿Cómo? ¿Otra vez van a hablar de ofrenda? No, dígale eso, hermano. No, pues está en la Biblia, hay que leerlo, hay que creerlo, hay que enseñarlo.
Así, Señor. Entonces tenemos que dejar o permitir que la Biblia diga lo que ella quiere decir. Hasta ahí, ¿estamos claros, cierto? Con la primera regla de interpretación. Ok, hermanos, si estamos todos de acuerdo con esto, quiere decir que esta va a ser la iglesia más unida sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Si creemos que la Biblia es perfecta, que es la verdad, que es la palabra de Dios y que no hay que añadirle ni que quitarle, entonces no vamos a tener ningún conflicto, pues ese es el meollo del asunto de la vida cristiana. Leer la palabra de Dios y ser conducidos por ella. Sí, Señor. Bien. Segunda regla de interpretación. Ponga atención a esto. El lector, no se confunda con lo que voy a decir, ya lo voy a explicar. El lector debe leer la Biblia como cualquier otro libro. No, eso no se lo hace. ¿Cómo voy a leer la Biblia como cualquier otro libro si la Biblia es la palabra de Dios? Es la inspirada palabra del Dios eterno quien reina en su trono y por medio del Espíritu Él ha conducido a los santos apóstoles y profetas para darnos su revelación escrita. La Biblia no debe ser leída como otro libro porque es un libro único. Y yo estoy de acuerdo con eso. Así es. Yo creo que la Biblia es única en su género, en su forma, en su modo, en su poder, en su autoridad. Amén. Así es, Jesús. ¿A qué me refiero cuando digo que la Biblia tiene que ser leída como cualquier otro libro? Me refiero a que la Biblia está escrita en un lenguaje humano para que los humanos podamos leerla. De tal manera que si usted va a leer la Biblia y va a interpretarla correctamente, usted tiene que leer la Biblia concentradamente, así como cuando lee cualquier otro libro. Tiene que leer la Biblia sin extravagancias religiosas. Algunos van a la Biblia: ¡oh, Señor, háblame por tu palabra! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y Judas fue y se ahorcó. No, Señor, parece que me quiere revelar. Corrige, Señor, lo que me ha revelado. Y empieza: Señor, háblame por tu palabra, y ponen el dedo. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. No, Señor. No, la Biblia no tiene que ser leída así, porque cuando usted estudiaba en el colegio y usted le mandaba a leer un libro para rendir la prueba de lenguaje, usted no leía así los libros. Usted no leía con extravagancia, usted tomaba el libro y empezaba a leer tranquila y concentradamente. Así es, Señor. Y cuando su hermano, su mamá o su papá llegaba a la pieza a hablar con usted, no, por favor, permítanme leer que estoy estudiando, que tengo que rendir una prueba. Bueno, así mismo tiene que leer la palabra de Dios, con concentración y sin distracciones. Yo en lo particular tengo la costumbre, porque el Señor me hizo con esta psicología, yo para entender bien la palabra de Dios tengo que leerla en absoluto silencio. Por eso intento levantarme un poquito antes que mi familia para poder leer la Biblia tranquilamente cada mañana. Y suelo acostarme un poquito más tarde para poder leer la Biblia en absoluto silencio y concentrarme en lo que estoy leyendo. A lo mejor usted se concentra más con una música de fondo. Bueno, usted busca ahí en su celular un instrumental de un piano, lo pone y usted lee la Biblia de tal manera que usted pueda concentrarse lo mejor posible, o lo más posible. Para que al leer la palabra de Dios nada interrumpa su comprensión. Entonces, si usted se da cuenta que su vecino a tal horario del día empieza con la música, usted no se ponga a leer la Biblia en ese preciso momento, porque no se va a poder concentrar. ¿Bien? Entonces tiene que leer la Biblia concentradamente. Además tiene que leer la Biblia ordenadamente. El cristiano evangélico es la única persona sobre la faz de la tierra que comienza a leer las cartas desde la mitad o desde el final. Antes de conocer a Cristo, ¿se acuerdan? Antes se mandaban cartas, ahora no, ahora el WhatsApp. Pero antes se mandaban cartas y usted tomaba el sobre, lo abría y leía desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y usted leía desde el principio hasta el final. El cristiano evangélico promedio toma la Biblia, la carta a los Efesios, ¿y dónde empieza a leer? En el capítulo 5. Se salta el capítulo 1, el capítulo lo más importante porque son la concentración doctrinal, y empieza desde el capítulo 5. Cuando se empieza a leer el Evangelio según San Mateo, ¿dónde se empieza? En el capítulo 2. No, que la genealogía del capítulo 1 es muy aburrida, no sé cómo. Y empieza a leer el Pentateuco, ¿desde dónde? No, lee un poquito los 10 mandamientos, la serpiente en el desierto, y sería. Se saltan todas las leyes, todas las normas, los sacrificios. Cuando usted lea la Biblia, si usted se propone leer un libro, comience desde el principio y continúe hasta el final. Por eso usted tiene que leer la Biblia ordenadamente y continuadamente. Si usted está leyendo la palabra de Dios y usted un día decide comenzar a leer el Evangelio según San Lucas,
Si usted terminó su lectura diaria, puede poner ahí un separador, no doble la Biblia porque después le va a quedar con un repollo, algunos doblan la hoja. Procure no hacerlo, ponga ahí un marcador o ponga un lápiz entre medio y al día siguiente continúa donde quedó, para que usted pueda entender el desarrollo del texto. Bien, si usted empieza leyendo el Evangelio según San Lucas y al día siguiente se pone a leer la genealogía de Segunda de Crónicas, entonces se va a confundir, o Primero de Crónicas, se va a confundir y no va a entender. Y procure leer la Biblia tomando ideas completas. Si un día usted abre su Biblia y comienza a leer, usted está leyendo el Evangelio según San Mateo y llega al capítulo 13 y lee: un sembrador salió a sembrar. Señor, gracias por tu palabra, nos vemos mañana, adiós. Se va, se quedó sin la enseñanza. Leyó solo una porción de lo que el Señor Jesucristo realmente quería comunicar. Trata de leer o de captar las ideas completas antes de cerrar su tiempo de lectura. Pero además tiene que procurar leer la Biblia académicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Usted lea su Biblia y usted al lado puede tener un cuadernito y un lápiz. Usted va a leer un versículo que le llama la atención, que toca su corazón, que lo hace reflexionar, que le induce un pensamiento, acordarse de un familiar, de un ser querido, un ser que está con el Señor. ¿Usted qué hace? Escribe el versículo. Se va a dar cuenta que el simple acto de escribir un versículo que tiene en su Biblia va a ser un ejercicio de memorización y de aprendizaje. Si usted está leyendo, si usted está siguiendo el programa de lectura, usted va a tener muchas preguntas sobre la palabra de Dios. Usted toma ese mismo cuadernito y escribe las preguntas. Y cuando llega el domingo, después del culto, usted le pregunta al pastor o a algún hermano: ¿qué significa esto? ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo esto? Y usted va a tener todas sus preguntas, va a tener las respuestas, los versículos que tocan su corazón. Y cuando termine el año, usted va a decir: oye, este año cambió mi vida, mira todo lo que he aprendido de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál fue la primera regla? Debe permitir que la Biblia diga lo que quiere decir. Y la segunda regla: debe leer la Biblia como lee cualquier otro libro. Tercera regla, yo creo que vamos a llegar hasta acá. Tercera regla de interpretación. Ponga atención a esto. El lector debe reconocer el género literario del texto que está leyendo. Algunos se acordaron de octavo básico. Debe reconocer el género literario del texto que está leyendo. ¿Qué es esto de los géneros literarios? Si usted tiene hijos pequeños o tiene nietos, llega la noche y a mí mi hija me pide que le lea, o le pide a mi esposa que lea. Estamos leyendo la Biblia en cómic, la Bible Force. Pero antes de eso estábamos leyendo historia bíblica, entonces mi hija me dice: papi, léame un padre me dice: padre, léame una historia. Bueno, yo tomo un libro de historias bíblicas y me dispongo a leerlo, y antes de leer una historia yo tengo una actitud, porque yo sé que voy a leer una historia, un relato. Y usted también, si usted le va a leer a su hijo o a su nieto algún libro antes de dormir, usted pone una actitud de leer un texto narrativo. Usted pone un tono de voz más o menos aventurero, de intriga, porque usted va a leer una historia o un cuento. Es distinto cuando le llega la cuenta de la luz o del agua y usted toma la boleta y la abre. Usted sabe que no va a leer un cuento. Aunque algunas cuentas parecen que fueran un cuento, pero son reales esas cuentas que llegan. Usted sabe que va a leer información, entonces usted se dispone a leer una boleta o una cuenta. Y es una actitud distinta, porque el texto es distinto. Y ahora lo voy a llevar un poco al pasado. Acuérdese cuando usted era joven, lleno de ilusiones del futuro. Y usted, hablo principalmente de las hermanas. Cuando el que habla a su esposo era Pablo Neruda, ¿se acuerdan? Y le escribía poemas y cartitas. Y llegaba el momento en el que se veía y dice: te tengo un regalo, y le entregaba una carta. Después llegaba a su casa, abría la carta y usted disponía su corazón para leer lo que estaba escrito ahí. Claro, esa actitud que usted tiene para leer un poema o una carta de amor, esa actitud es distinta a cuando va a leer la cuenta del agua, y esa actitud es distinta cuando usted va a leer un cuento o una historia.
¿Por qué? Porque cada uno de los textos que yo acabo de mencionar pertenecen a géneros literarios distintos. Una historia no es una boleta, no es un texto descriptivo o informativo. Y esto, a su vez, no es ni un poema ni una poesía. Se leen diferente, se interpretan diferente. Porque son diferentes los unos de los otros. Entonces, un género literario es una categoría a la cual pertenece un texto, y hay distintas categorías y no todas deben leerse igual. Hay hermanos que van a la Biblia y empiezan a leer el libro de Génesis, la creación, con la misma actitud que después podrían leer las bienaventuranzas, y son dos géneros totalmente distintos. Hay personas que van al libro de Levítico tratando de encontrar instrucciones para la vida cristiana. Y el libro de Levítico son instrucciones para un ceremonial religioso judío en el desierto. No es para la iglesia evangélica. Es para la nación de Israel en el desierto. Claro, si alguno va con esa actitud al Levítico, va a decir, uy, yo nunca he visto a mi pastor tomar un becerro, degollarlo, tomar la sangre, rociar en el altar. Claro, ¿por qué? Porque no son instrucciones para la iglesia. Es un texto distinto. Entonces, algunos géneros literarios que tenemos que saber identificar. Hay muchos, existen muchos géneros literarios, pero hay 4 que son los principales. Primero, tenemos el género narrativo, y su palabra dice lo que es. El género narrativo se ocupa en exponer relatos y eventos. Usted va a la Biblia y usted va a leer la historia de la creación. Eso es una narración. Va a leer la historia de Moisés, la historia de Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas. Son historias, son narraciones, son relatos. Un consejo para cuando usted lea un relato: no trate de tomar reglas de vida de una narración, porque una narración lo que hace es simplemente contarnos lo que ocurrió en el pasado. La Biblia, cuando nos presenta una narración, no necesariamente nos está dando órdenes de lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Hace un tiempo atrás escuché de un matrimonio evangélico en Centroamérica, cuya hermana, cuya mujer, cuya esposa no podía engendrar, tenía problemas de infertilidad, no podía concebir hijos. Entonces al varón no se le ocurrió nada mejor que ir a la Biblia, el libro de Génesis, la historia de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Porque su esposa no podía tener hijos. Tomó a la esclava egipcia y concibió un hijo con ella y le puso por nombre Ismael. ¿Qué hizo este varón? Habló con la empleada doméstica, engendraron un hijo y ahí viene el nombre que le pusieron al hijo. Claro, porque fue un texto narrativo a tomar una regla de vida para él, y la palabra de Dios no tiene que ser interpretada así. Una narración simplemente nos dice lo que ocurrió, pero no nos dice si es que fue bueno o malo, simplemente nos está diciendo lo que ocurrió. Tenemos ahí en el libro de Jueces un relato tremendo, es horrible. Tenemos la historia de Jefté, quien le dijo a Dios: si me das la victoria sobre mis enemigos, cuando yo vuelva, yo voy a ofrecerte en sacrificio el primero que salga a recibirme. Y salió su hija a recibirlo. Eso no es una norma de vida, simplemente una aberración que ocurrió. ¿Se acuerda de la historia del levita y su concubina? Es un relato horrible. También está en el libro de Jueces. Eso no es una regla de vida, es simplemente una narración de lo que ocurrió en el pasado. Que nos enseña, claro que sí, nos enseña cuán mal puede caer una sociedad cuando se olvida de la palabra de Dios. Pero no nos enseña reglas para que nosotros las apliquemos directamente. Bien, entonces hay género narrativo. También existe el género expositivo. El género expositivo es aquel que se encarga de exponer, como en una predicación, describir o enseñar una materia. ¿Usted se acuerda cuando era niño y escuchaba al profesor dictar materia? Bueno, eso es exposición. Y en la Biblia tenemos género expositivo. Cuando nosotros vamos a las cartas del apóstol San Pablo, y el apóstol San Pablo siempre utiliza esta forma de escribir sus cartas. Siempre, por lo general, la primera mitad de los capítulos, el apóstol San Pablo se ocupa en exponer la doctrina. Enseñar acerca de Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, la salvación, la santidad, la gloria, y luego habla de consejos prácticos para los creyentes. Ella está exponiendo.
Ahí sí podemos ir a las cartas del apóstol San Pablo, entender literalmente lo que está diciendo y aplicarlo a nuestra vida, porque son consejos para la iglesia. ¿Bien? Pero hay textos expositivos que no los podemos tomar directamente en nuestra vida, como cuando Moisés daba instrucciones acerca de cómo ofrecer a los animales en sacrificio. Eso también es expositivo, pero está aplicado a la nación de Israel. Entonces tenemos que saber distinguir entre un texto y otro texto. El tercer género literario que tenemos que considerar es el género lírico. El género lírico trata de exponer sentimientos, emociones. Bendice alma mía a Jehová. ¿Qué es eso? Género lírico. Está expresando emociones, sentimientos. O reflexiones. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Sale el sol, se pone el sol, vuelve a salir, se vuelve a poner, vuelve a salir. Vanidad. Ya, eso no es doctrina de vida. Esa es una expresión de un sentimiento, de una reflexión. Usted no puede adoptar una postura depresiva en la vida. Si no, si la Biblia dice vanidad, todo es vanidad, la iglesia es vanidad, el ministerio es vanidad, la vida cristiana es vanidad. Se dice, la Biblia dice, todo es vanidad. Sí, pero pertenece al género lírico. Y ahí está Salomón expresándose en el momento cuando estuvo reflexionando en todos los pecados que cometió en su juventud. Ya llegó a una edad avanzada, sentó cabeza y toda la vanidad. Me preocupé de probar todos los placeres, hice todo lo que se podía hacer. Nadie ha tenido más experiencias que yo y después de todo esto veo que todo es vanidad. Pero al final del libro dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y ahora son mandamientos. O sea, cuando miro mi vida, todo es vanidad. Cuando miro a Dios, todo tiene un propósito. Ignore eso. Entonces, el género lírico se ocupa en exponer sentimientos, emociones, reflexiones de manera poética, de manera atractiva, de manera llamativa. Usted no puede leer un salmo con la misma actitud que lee una genealogía. Una genealogía es expositiva, nos entrega información. Pero un salmo nos entrega sentimientos, nos entrega emociones, alabanza, adoración. Los proverbios entran dentro de esta categoría del género lírico, porque para los que no sabían, los proverbios son refranes. No son declaraciones doctrinales absolutas que siempre van a dar un resultado positivo. La blanda respuesta quita la ira. Amén. Todos decimos amén, ¿cierto? Porque está en la Biblia. Ok, viene un asaltante y lo apunta con un arma y le dice, entrégame todo, y usted dice, le voy a hablar amablemente porque la blanda respuesta quita la ira. Sí, se va a tener un gran problema si no sabe cómo bregar con esa situación, porque los proverbios son refranes. ¿Bien? Los salmos entran en el género lírico, los himnos, porque en la Biblia hay himnos, también entran dentro del género lírico, y el cantar de los cantares, que para los que no sabían, la Biblia tiene un libro completo que es un libro de poemas románticos, que es el libro de cantar de los cantares. Entonces, la Biblia es riquísima en términos de géneros literarios. Bueno, y el último gran género literario que les voy a mencionar es el género dramático. ¿Qué es esto? El género dramático es aquel que presenta personajes interactuando entre sí. O sea, es como leer el libreto de una obra de teatro. Y en la palabra de Dios hay un libro que es completito perteneciente al género dramático. ¿Quién sabe cuál es? El libro de Job. En el primer capítulo se nos presenta el escenario y luego todo el desarrollo de la historia. Job dijo, su esposa dijo, su amigo dijo, y está así todo el libro. Y Job dijo, Elifaz dijo, así, hasta que llega la conclusión. Jehová entra en la conversación y luego el último capítulo es la conclusión de la historia. Es como un libreto, como una obra de teatro. Y cuando usted lee el libro de Job, usted se va a encontrar con muy buenos consejos basados en las verdades eternas de Dios, pero mal aplicados. Entonces, mucho ojo con cómo lee y con cómo interpreta el libro de Job. Y otras partes que también son de género dramático en la Biblia.
Porque muchas veces los personajes dicen algo que es correcto, pero lo están diciendo fuera de lugar, entonces están hablando mal. ¿Por qué? Porque se nos está presentando un drama. La Biblia en el libro de Job no necesariamente nos está diciendo cómo tiene que comportarse el cristiano, sino que nos está presentando un desarrollo de una narración o de un relato en este caso. Bien, ya vamos a llegar hasta aquí al día de hoy, ya son las 12, así que vamos a orar para terminar con este tiempo. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es importantísima, no tenemos otra fuente desde la cual acudir para conocer a Dios. No busque sueños, no busque revelaciones, no busque estrellas proféticas, no busque profetas del último tiempo, no busque apóstoles, busque la palabra de Dios. Las multitudes iban detrás de los milagros, los discípulos van detrás de la palabra. Bien, vamos a orar. Ahora sí. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.